Que Dios te bendiga en este día ya, martes 19 de noviembre del año 2024. En este caso, vamos a reflexionar sobre las lecturas que la iglesia, en este caso la Conferencia Episcopal Costarricense, nos propone para la meditación. ¿Y por qué hago esta salvedad? Bueno, dentro de la liturgia, y hago esta pequeña explicación breve, existen algunos espacios o días que se llaman las témporas. Témporas es como tiempos que la iglesia dedica, pues, justamente a alguna, reflexión particular, alguna acción en particular. Inicialmente, su origen viene de los momentos o de los ciclos agrícolas y, bueno, en base a eso, el pueblo agradece, eso le pide a Dios, o en este caso, aclama por su ayuda en diversas circunstancias. En este caso, la primera que hoy la iglesia nos propone es la témpora de acción de gracias. Para acercarnos al final del año litúrgico, pues, el Señor o la iglesia nos pone que en primera instancia recordemos todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Evidentemente se complementará luego con la petición. De hecho, el día de mañana tendremos las témporas de petición por la actividad humana y la próxima semana tendremos lo que son las témporas de penitenciales. Pero, en primer lugar, es claro y necesario reconocer que para una continuidad o para poder en ese sentido descubrir la riqueza de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo primero y más importante es el don del agradecimiento. No es un agradecimiento que, como decimos popularmente, sea para sacar en cara, no. Dios no se mueve en esa manera, Dios no actúa de esa forma. Pero sí, es una acción de gracias que nos permite identificar justamente a dónde debo recurrir, en dónde tiene que estar puesta mi confianza para poder yo de esa manera poder moverme y caminar por la vida. Por eso la primera lectura que hoy la iglesia nos propone es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esos primeros compases donde Pablo escribe a la comunidad y lo primero es que les envía bendición y paz de parte de Jesús. Es decir, esos son los primeros dones que ocupamos. Ya cuando tenemos eso, lo demás vendrá por añadidura, porque cuando no hay paz, cuando no tenemos paz en nuestro corazón, ninguna circunstancia, ni en la opulencia, ni en la pobreza, ni en las buenas, ni en las malas, tendremos una completa experiencia de fe, ni una cercanía a la presencia de Dios. Y se los pongo algún ejemplo, cuando una persona está muy aferrada a los bienes económicos, la misma opulencia que tiene se convierte justamente en su cruz, y a pesar de que tal vez tenga muchas comodidades y demás, pues sigue pendiente y sigue preocupado. Entonces, lo primero es tener ese conocimiento de Dios que nos da la paz y nos permite de en adelante ir, pues, justamente descubriendo todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, el mismo San Pablo nos dice a lo largo de la lectura de que, bueno, que lo primero y más importante es esa gracia se nos ha sido otorgada por Cristo, esa gracia de identificarnos y de sabernos hijos de Dios, de saber de que Él nos ama y que entregó todo lo que tenía en su Hijo para que, bueno, seamos justamente eh, hijos y herederos del reino de los cielos. Por lo tanto, dice que, y vean qué importante esto, no les hará falta ningún don espiritual y solo espera la medida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en este proceso que estamos viviendo, sabemos y reconocemos que Dios nunca nos faltará nada y por tanto nos mantendremos firmes, nos mantenemos juntos, nos mantendremos cercanos, no solamente a Cristo, sino también a los demás, a quien está a mi lado, a mi prójimo. Entonces, lo primero importante de reconocer en esta experiencia de las témporas de acción de gracias es justamente la presencia de Dios que nos impulsa a ir por los bienes más importantes, por los bienes que no, justamente, que no serán pues destruidos, aquellos que no tienen fecha de caducidad. Por eso con el salmista decimos con entusiasmo y alegría de que pues nos bendiga el Señor y a Él lo alabamos y que Él es nuestra roca y que Él nos sostiene y que es nuestro refugio. Pero volvemos a lo anterior, no podemos ir creciendo en un ambiente de fe si nos enfocamos muchísimo en nuestras necesidades, pero no valoramos
las gracias que vienen de Dios. Por eso el Evangelio, pues justamente que hoy la iglesia también nos propone, es aquel relato de Lucas que de hecho incluso en estos días también se había proclamado, que es el de los famosos 10 leprosos, que como aquellos 10 leprosos, solo uno regresa a darle gracias a Dios. Solo uno se dio cuenta que hay una fuente inagotable de gracia cuando verdaderamente encuentra a aquel que es capaz de sanarlo, aquel que es capaz de purificarle. Decía una frase que había leído por ahí que la gratitud, cuando aprendemos a ser agradecidos, es cuando logramos detectar, es una señal de la presencia del reino en medio de nosotros. Qué importante entonces se vuelve el aprender a vivir en agradecimiento. ¿Por qué? Porque entonces daremos un testimonio de que Dios nos acompaña. Decían, por ejemplo, de San Juan Bosco, em, obviamente todos los que han escuchado de su obra de benefactores de muchos niños y jóvenes que vivían pues abandonados en esta realidad italiana de estos siglos, que cuando muchos de sus autores biográficos decían que cuando él salía de su casa sonriendo, pues justamente reflejando una gran dicha y una gran sonrisa, mucha gente decía: "Don Bosco tiene que estar metido en un broncón", como decimos popularmente, o un gran problema, porque se le ve muy contento. Y podríamos decir, o sea, también se preocupó. Incluso hay un pasaje de su vida donde él, pues, llora y se enferma de la preocupación de que, bueno, evidentemente hay que tener claro que Don Bosco no era un sacerdote adinerado. Don Bosco era tan pobre como aquellos que recogía, como aquellos jóvenes, aquellas damas, aquellos niños, pero y por tanto, de vez en cuando tenía sus momentos de preocupación, porque no tenía dinero para alimentarlos, no tenía ropa o no tenía un lugar incluso. Pero unido a eso, él tenía una gran confianza en la divina providencia. Él sabía que Dios, que le había llamado a esa obra, haría todo lo posible y todo lo que estaba en sus manos para que su obra no cayera, si era pues propiamente para la voluntad y para la mayor gloria de su nombre. Entonces, don Bosco en esa parte, por eso decía, cuando tenía grandes problemas, era cuando tal vez se le veía su cara más reluciente. No se trata tampoco que nosotros estemos buscando problemas innecesarios y demás para ver si se nos presenta el mismo brillo de don Bosco, no, pero sí entender que en todas las circunstancias de la vida, en todo lo que pasamos, en todo lo que vivimos, Dios también puede manifestar una obra grande, una obra de bendición. Pero para eso también tenemos que tener un discernimiento y una disposición justamente para poder, pues, vivir esta experiencia y descubrir su gran amor. Ven qué interesante cómo, los 12, los 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo se volvió. Solo uno, como decía anteriormente, descubrió el verdadero lugar donde podría verdaderamente encontrar la plenitud. Los otros 9, pues, fueron sanados en su momento. Fueron a donde los sacerdotes a que, pues, recibieran su acta de que ya no eran leprosos. Y eso está bien, por supuesto que es válido, pero no se quedaron de la fuente. Bebieron un poquito de agua y cuando vuelva la sed, obviamente conjeturo, puede ser que tal vez después esos 9 leprosos, pues, después descubrieron al Señor y lo siguieron, perdón. Pero en esta primera oportunidad se alejaron justamente y no se dieron cuenta del gran tesoro que tenían frente a sí. Que nosotros no nos centremos en las obras que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros momentos de opulencia, de vacas gordas, como dice también, parafraseando y trayendo el ejemplo del libro de Génesis, sino que incluso también en las vacas flacas podamos descubrir y fortalecernos en todas esas cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. Hoy, en algún momento de este día, cierra tus ojos, recuerda aquellas cosas que no cambiarías por todo el dinero del mundo y agradécele a Dios porque son producto de su gran amor. Que Dios te bendiga y que pases un muy, muy, muy bendecido resto de martes en la gracia del Señor que nos lo da todo.